12:50, 11:50 en Canarias, y seguimos aquí en Negocios Televisión. Este tiempo de Ponte en Acción, en el que abrimos nuestro momentum de tertulia, porque Sergio Fernández hoy le tenemos rumbo a Frankfurt. Mañana, programación especial desde Frankfurt para dar cuenta de esa decisión de tipos y previsiones que lance el Banco Central Europeo. Nosotros entramos ahora en faena. Vamos a hablar de los grandes asuntos que sobrevuelan el mercado, que preocupan a los inversores, y lo hacemos con Álvaro San Martín, socio y economista jefe de Anchor Investments Strategies. Álvaro, muy buenos días. Buenos días. Y también Javier Domínguez Navarro, Managing Partner de Auriga Global Investors. Javier, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, lo primero quería preguntaros cómo veis este momento del mercado recién, bueno, casi digerido todo el verano, pero cómo veis esta vuelta, en qué punto nos encontramos de cara a lo que está por venir, ¿cómo lo veis? Álvaro. Pues bueno, estamos en ahora mismo justo estos días, ¿no?, de modo de espera. Siempre que hay nueva información relevante que puede mover los precios, pues yo creo que se genera pues momentos, como digo, de espera, que a su vez pues genera una cierta incertidumbre, y vamos a ver, ¿no? Sabemos ya todos que hoy sale el dato de inflación en Estados Unidos. La inflación general probablemente suba, pero la subyacente, con un poco de suerte, pues sigue la trayectoria de moderación. Eso sería buena noticia. Y mañana tendremos al BCE, que supongo que también lo comentaremos, ¿no? Yo creo que ahí, pues bueno, la cosa está más dudosa. Yo creo que a lo mejor, con un poco de suerte, deciden no subir más los tipos de interés, pero no es imposible que lo hagan. Y como digo, yo creo que es normal que haya un poco de pausa en un momento donde vamos a recibir todos nueva información que va a ser relevante para entender bien hacia dónde va la economía, los tipos de interés, la inflación en los próximos meses. Javier, ¿cree que vamos a tener esa suerte, como decía Álvaro, o va a haber un guiño más hacia lo que es la economía alemana? No sé, bueno, momento, ¿cómo lo ve? Bueno, al momento veo que efectivamente yo creo que los americanos, bueno, se está hablando de cuál va a ser la subyacente, según los analistas se ha hablado en 4,3 de inflación en Estados Unidos, lo cual es un dato, bueno, interesante en el sentido de que realmente ni quita ni pone. Es verdad que venía, por tanto, de un 4,7, por tanto, hay una reducción, y yo creo que contentaría ligeramente a la Fed, y que, por tanto, yo creo que no va a tocar, cuando le toque, no tocaría los tipos. Cosa diferente será lo que ocurra mañana con el Banco Central Europeo, que efectivamente tenemos unas malas, muy mal ubicadas, con un 5,3, tanto la subyacente como la general, la última de julio, y además una gran distancia entre los tipos de interés que tiene marcados el BCE del 4,25 respecto al 5,5 de la FED. Entonces, a peor IPC y peor nivel o más bajo nivel en la parte de los tipos, parece lógico que mañana el BCE pueda subir un cuarto de punto. Ya veremos, ya ver cómo lo digiere el mercado. Es verdad que el mercado está muy nervioso. De hecho, ahora mismo la parte de renta fija, independientemente, la de reventa variable también, porque anda tocando negativos, ligeramente negativos, pero la parte de renta fija, desde luego, ahora mismo las deudas de los países europeos están, de los más relevantes en general, están en máximos casi históricos. Entonces, hay bastante nervio. Y yo diría que es un buen momento de comprar deuda, porque en definitiva probablemente veamos luego que se relajará de aquí a unos días, etcétera, pero es un buen momento, ya digo, de ir haciendo esa cartera de deuda que todos, o de renta fija, que evidentemente hay que ir haciendo de manera progresiva, con goteo, y siempre que hay buenas oportunidades. Y yo creo que es un buen momento. Hay que pensar que bonos a 10 años a estos niveles, tenemos una Alemania al 2,67, un Francia 3,22, inusitado, por encima del 30, por encima del 3, y con mucho, un España 3,74. En fin, esos son niveles de rentabilidad de los bonos a 10 años que es muy probable que no veamos. Es decir, la inflación acabará, y acabará en 6 meses, un año, año y medio, pero lo cierto es que bajará, y por tanto los tipos de interés volverán a bajar. Y va a ser muy difícil volver a ver estos niveles de rentabilidades en los bonos, y por tanto yo animo a que la gente vaya comprando de manera ordenada y paulatina, porque es posible que los veamos un poco más altos, pero lo que hay que hacer es un goteo.
un goteo. Y con la renta variable, pues prudencia, porque está en ese punto donde no acabamos de ver que las cosas tiren. De hecho, iniciábamos el mes de septiembre con unas buenas expectativas de una rentabilidad acumulada de lo que va de año en los índices interesante. Pues con el goteo de estos nervios de última hora, pues se va perdiendo de forma paulatina. Y entonces, bueno, todavía tenemos buenas rentabilidades acumuladas en los índices de Eurostoxx y del IBEX, pero de alguna forma todo esto lo va transformando. Bueno, con ese momento que ya hemos entrado un poco pinceladas sobre esos grandes asuntos, ¿no?, que vamos a ir atajando, yo quería introducir otro asunto, porque si algo están haciendo los bancos centrales pendientes de ese data, es objetivo claro, derrotar a la inflación. Pero ahí tenemos lo que era uno de los grandes motores inflacionarios hace un año y vemos al petróleo en los niveles de hace 10 meses y ahora mismo escuchábamos, ¿no?, como esas previsiones, esas preocupaciones por la oferta, esas decisiones por parte de los grandes productores van a afectar, introducir volatilidad. ¿Hasta qué punto veis en ese petróleo esa amenaza, ese riesgo de que esa inflación vuelva a contener, ¿no?, una nueva presión que haga saltar por los aires lo que es el escenario que hasta ahora estaba viéndose? No sé cómo lo veis. Álvaro, si quiere. Sí, siempre es un peligro, ¿no? Yo creo que a corto plazo los bancos centrales, también como decía Javier, se van a fijar más en la inflación subyacente, porque es la que más relacionada está con la demanda agregada, y eso es a su vez lo que más se puede controlar con los tipos de interés, ¿vale? Los tipos de interés no sirven para nada para intentar moderar el precio internacional del crudo. Lo que sirve es para moderar los precios domésticos de cosas relacionadas, como digo, con la demanda agregada, porque lo que te hacen los tipos es pararte un poquito de la demanda agregada. Por tanto, yo creo que a corto plazo eso va a influir poco. Estoy con Javier, yo creo que la FED probablemente haya ya terminado su ciclo de subidas. Obviamente, para que eso sea así, pues va a tener que el dato de inflación subyacente de hoy y el del mes que viene pues ser moderados, ¿no? Si por lo que sea salieran dos datos seguidos más altos de lo esperado, pues probablemente la FED volvería a subir un poco los tipos de interés, y en la eurozona pasa un poco lo mismo, ¿vale? Yo creo que además estamos en una situación quizás de mayor debilidad económica y por tanto yo creo que no hay que olvidar, yo creo que, como muy bien decía Javier, la inflación subyacente está todavía más alta en Europa que en Estados Unidos. Eso es importante. Es también cierto que ha subido menos Europa que Estados Unidos y sobre todo es cierto que ha subido más tarde, ¿vale? Entonces, yo creo que no es imposible que al BCE tampoco le queden muchas subidas. Es verdad que lo de mañana yo creo que es una moneda al aire. Yo por eso decía lo de a ver si tenemos suerte. Yo no descarto que no suba, pero desde luego, como dice Javier, el BCE podría subir. Pero yo creo que vamos a ver también una caída significativa de la inflación subyacente en Europa en los próximos meses, ¿vale? De hecho, ya si se analizan los datos del verano, se ve que después de una aceleración continua, pues los precios subyacentes han hecho techo o incluso empiezan a dar las primeras señales de moderación. Y yo creo que eso se va a confirmar en los meses de septiembre, octubre, y eso debería permitir al BCE también entrar en una pausa, ¿no? Dicho esto, que como siempre los economistas decimos, sí, todo eso está muy bien, pero, ¿no? Y aquí el pero es que efectivamente, si el precio del crudo sube demasiado, pues una de las cosas que está siendo, en mi opinión, súper importante para evitar la recesión en esta ocasión, que es que las expectativas de inflación han permanecido ancladas, si eso cambiara, entonces los bancos centrales sí que tendrían que atender un poco a cómo de alto llega el crudo y sobre todo cuánto tiempo se mantiene ahí, ¿no? Entonces, digamos que para mí ahora, como digo, esto no va a ser un foco de atención, pero mete un poco de riesgo al alza, obviamente, a medio plazo, tanto a la inflación como a los tipos, y por tanto un poco, quizás en línea de todo lo que ha dicho Javier, que estoy bastante de acuerdo, me quedo un poco, cuando ha dicho de ir comprando deuda, pues me quedo también con lo que ha dicho, ¿no? El adverbio este de progresivamente, ¿vale? Yo creo que todavía, es verdad que las curvas de tipos son mucho más atractivas ahora que hace 3, 4, 5 meses, en particular en Estados Unidos, que teníamos el 10 años al 3,30, ahora está el 4,30, a mí son cifras que me empiezan a gustar, pero como digo, quizás también por esto del crudo yo, digamos, iría entrando, pero me dejaría pólvora suficiente. Recordemos que todavía los tramos cortos nos dan mucha más rentabilidad, o al menos 100 básicos más de rentabilidad, con lo cual tampoco hace falta obsesionarse con empezar a comprar vencimientos largos. Podemos comprar vencimientos 1 o 2 años y vamos a estar bien. Y con Europa un poco lo mismo, ¿vale? Como decía el propio Javier, la inflación está en 5,3 y claro, un bono español al 3,70 suena muy bien, pero la inflación subyacente está muy por encima, ¿no? Entonces, yo creo que aquí también, quizás incluso más que en el caso americano, en mi opinión, pues no es imposible que esos tipos largos suban un poquito más y, por tanto, yo me esperaría en ese, de nuevo, lo que decía Javier, de hacerlo progresivamente,
digamos que iría comprando en los tramos cortos de las curvas antes que irme del todo a los tramos largos, que en mi opinión empiezan a estar mejor puestos en precio, como decía Javier, pero yo no descarto algún que otro riesgo al alza y desde luego este que citáis de la subida del precio del crudo pues es uno de ellos. En un momento vamos a continuar, pero antes me vais a perdonar, tenemos que hacer una pausa para publicidad y enseguida volvemos. Continuamos este tiempo de Ponte en Acción, dejábamos a Javier en ese contexto mirando esas cómo puede alimentar o no esas presiones inflacionistas por parte del petróleo que estamos viendo, cómo está subiendo y cómo puede afectar. Javier, nos quedamos contigo. Sí, bueno, está claro que la OPEP en su informe ya dijo que se iban a reducir las emisiones, bueno, que ahora mismo hay un déficit de 3 millones de barriles al día, lo cual significa que el tipo del crudo, el precio del crudo va a seguir subiendo de manera sí o sí, y que Arabia Saudita va a mantener las restricciones que está poniendo a la producción de 1 millón de barriles al día y que las va a mantener hasta finales de año. Eso es igual a que el precio del petróleo se va a ir a 100 enseguida, ¿no? Y no parece que vaya a haber un gran cambio. Lo que está ligado con eso, obviamente, es China y la demanda china, y China es un problema sistemático, ¿no? Porque no son absolutamente nada fiables. Son un país emergente poco fiable que nosotros, a base de las cifras de facturaciones y las ventas que genera y del PIB tan brutal que tiene, lo incorporamos dentro de las economías OCDE y hay que olvidarse. O sea, China es un polvorín sistemático dentro de los mercados, porque no te puedes fiar nunca de lo que dice, ni de lo que hace, ni de las cifras que reporta. De manera que hay que recordar que es un régimen comunista o maoísta, o como le queramos llamar, y que evidentemente no puede ser, no lo podemos poner nunca en las mismas categorías. Es siempre un país que va a generar inestabilidad, porque esa es parte de su juego. Se reúne está dentro de los BRICS, pero también está compitiendo por ser la mayor economía del mundo. Bien, veremos la demanda de los chinos dentro de los petróleos, pero el petróleo claramente, por lo que todo apunta, va a seguir subiendo, lo cual significa que hay que apostar en todo caso por petroleras. Vuelven a estar otra vez en el candelero. Han tenido un momento muy bajo porque, claro, con esto del cambio climático y temas de las energías renovables, parece que son los patitos feos, pero no nos olvidemos que aquí todo el mundo gastamos gasolina, de manera que no nos olvidemos de ello y la OPEP nos lo recuerda de manera habitual. Por tanto, eso es lo que tenemos. Y China, mucho cuidado con ellos. Precisamente poniendo sobre la mesa China, llega uno de los grandes asuntos de esta mañana. Hemos conocido los datos de la producción industrial en Europa, poco alentadores. El mensaje de Ursula von der Leyen en ese discurso de Estado de la Unión, en el que China entraba y dice: no podemos dejar a China de lado, pero hay que nivelar las relaciones y afrontar, ¿no?, los problemas. Y estaba denunciando de alguna manera cómo se van a investigar esos subsidios que están echando de lleno a los vehículos eléctricos. Se pone en el candelero que sean ilegales y, por lo tanto, en un guiño a esa industria automovilística que ha sido un gran motor de Alemania, de otros países, y que, sin lugar a dudas, si la industria, pues todas las exportaciones de Europa, y es un gran conflicto. No sé cómo veis ese apartado en cuanto a la necesidad de aupar la industria. ¿Hasta qué punto se puede presentar batalla contra la industria china, que al final donde se mete acaba dominando? Y claro, lo que representa para Alemania. El que quiera, bueno, no sé si quieres, Álvaro. Muy bien. No, yo creo que está muy bien visto y efectivamente es un tema que aquí en la oficina hemos comentado esta mañana. Yo sabéis que vengo un poco de la administración y de temas de comercio y tal, y economía internacional. Y yo creo que hay que distinguir muy bien entre esto que ha dicho Ursula von der Leyen, que en el fondo es esto que llaman los ingleses un level playing field, crear unos medios para que compitamos entre los países de manera razonablemente justa, versus medidas proteccionistas de desglobalización que obviamente son ineficientes, ¿no? En ese sentido, si me permitís un poco el ejemplo, no es lo mismo que Europa le ponga, en su caso, si es que la investigación demuestra que hay subsidios ilegales que ponen en riesgo la competencia leal
No es lo mismo, como digo, que Europa ponga impuestos o digamos, cosas que compensen esos subsidios que a Trump esté anunciando que si vuelve a ser presidente va a subir de manera generalizada los aranceles contra cualquier país, no contra China, sino contra cualquier país, haya o no una causa justa, ¿no? Entonces, yo creo que es muy diferente y en ese sentido los países, y en este caso la Unión Europea, podemos ser abiertos al comercio internacional, podemos apoyar las energías renovables, podemos intentar luchar por los objetivos de desarrollo del milenio, pero tampoco podemos ser idiotas, ¿no? Porque no lo somos con nosotros mismos. Esto no sé si es conocido, pero tú cuando entras en la Unión Europea, cuando un país entra en la Unión Europea, no le abren el mercado porque sí, sino que hay una serie de requisitos y uno de ellos es que la regulación de ayudas de Estado, que son lo que son esos subsidios chinos, está muy regulado a nivel comunitario. ¿Por qué? Porque precisamente no se quiere que Alemania, por ejemplo, favorezca su industria y perjudique otra industria italiana o española, o que Italia y España hagamos que algo vía ayudas distorsione, digamos, la competencia razonable entre empresas dentro del mercado único. En ese sentido, lo de China tiene todo el sentido. O sea, no puede ser que nuestras empresas, en este caso automovilísticas, pues estén cumpliendo todos los requisitos, soportando todos los costes y sin ayudas ilegales y nos invadan productos que no es que sean más competitivos, sino que están siendo subvencionados de manera que distorsiona la competencia y que puede acabar generando efectos muy nocivos, porque probablemente una vez que hubieran destruido el mercado, esos subsidios se acabarían y acabarían subiendo los precios, con lo cual ni siquiera los consumidores europeos ganaríamos a medio plazo, ¿no? Con lo cual, a mí, humildemente, sin conocer el caso en directo, me parece bien que se tomen medidas cuando hay subsidios que distorsionan la competencia. De hecho, también me parece bien que si aquí somos muy ambiciosos con los objetivos de sostenibilidad y eso genera costes para nuestras empresas, pues que exijamos lo mismo para empresas que quieran exportarnos sus productos y desde luego para mí eso es muy diferente con actitudes proteccionistas que se oyen en otros países. Sí, Sí. No puedo estar más de acuerdo. Además, un poco abundando, en el caso de la Unión Europea, o sea, lo que se está proponiendo contra los coches chinos, los coches eléctricos chinos, es lo que todos los agricultores de la Unión Europea que están devastados a base de normativas y de repente vamos al supermercado y nos encontramos que vienen mandarinas de Sudáfrica que no sabemos si cumplen o no cumplen, o que en definitiva esa competencia tan feroz que se exige, o esa regulación que se exige dentro de Europa, que sea aplicado en todos los órdenes y que no se libere las entradas de cosas que no debían estar, porque lo que pretendemos todos aquí en Europa es cumplir con nuestras normativas y regulaciones, siempre y cuando, pero que no sean pegarnos un tiro en el pie, porque en definitiva es, nosotros cumplimos, pero resulta que venden mi producto, otro producto que es de la competencia, que viene de otros países que no aporta las mismas regulaciones y, por tanto, bueno, pues esto es lo que tenemos que hacer. De manera que, en principio, de acuerdo con ponerle ese tipo de aranceles, o por lo menos las trabas suficientes, especialmente a China. En este contexto, ya para terminar, porque estábamos situándonos en el mercado, íbamos colando hace un momento, estabais hablando sobre el momento, ¿no?, de decidir cómo hacer esa cartera en la renta fija, con esas variaciones que apuntabais cada uno, y mirando a la renta variable, mirando a esos sectores protagonistas, esas tensiones también del mercado, quería que terminaseis con esa estrategia de alguna manera, cómo la insertáis y cuál es vuestra valoración. Álvaro, desde Anchor. Bueno, muy bien. Esto de dar previsiones del mercado, yo siempre soy muy prudente, también por la macro, pero es verdad que una visión descuidada del asunto dice, pues Estados Unidos está mucho más fuerte que Europa y mola mucho la inteligencia artificial, ¿no? Con lo cual dices, pues oye, pues mercado americano y si puede ser todo tecnología y inteligencia artificial, pues mejor, ¿no? Entonces yo no digo que no haya que tener eso, obviamente parte de eso es verdad, pero también es cierto que yo creo que tenemos que tener en cuenta que los tipos de interés, por supuesto que van a bajar, como decía Javier, pero yo creo que no vamos a volver a un mundo de tipos cero. Yo creo que vamos a estar en un mundo donde los riesgos de inflación van a ser más simétricos, no solo a la baja, y donde los tipos de interés probablemente van a ser más bajos que los actuales, que ese 5 y pico en Estados Unidos o ese 4,25 o según como lo quieras medir en el Banco Central Europeo. No van a ser más bajos, pero no se van a ir a cero, ¿vale? Entonces, tipos más altos, ciclo que en el fondo a nivel global está resistiendo razonablemente bien. Os recuerdo que hace 12 meses yo creo que una gran mayoría de gente esperaba una recesión que de momento no se ha producido. Yo, de hecho, incluso aquí estoy un poco contra el mercado. Creo que Europa no está tan débil como parece. Es verdad que Alemania está con sus problemas, pero creo que los datos en los próximos 2 o 3 trimestres no van a ser súper bollantes, pero no vamos a entrar en recesión.
Y estoy con Javier, ¿no? China no es un país homologable y tal, pero también es cierto que cuando uno ve las economías emergentes en general, en parte por esa, digamos, mal sentimiento sobre China, pues yo creo que también están ofreciendo alguna oportunidad porque los crecimientos allí van a ser mucho más altos que en el mundo desarrollado, ¿no? Con lo cual, un poco por resumirlo en una frase, yo en renta variable digamos que estoy prudente pero razonablemente constructivo. Y dentro de todo, pues oye, todo muy diversificado, pero quizás no estar súper sobreponderado Estados Unidos y tener algo en Europa, y si me atrevo un poco en emergentes, y no tener todo growth, sino quizás también pues algo de valores más ciclo, value, incluso bancos europeos, a pesar de todos los ruidos, yo creo que en algún momento reflejarán que están en un entorno de negocio mucho mejor que el que tenían hace 3 o 4 años, ¿no? Javier, ¿desde Auriga? Pues evidentemente en la parte de renta variable yo sigo apostando por Estados Unidos más que por Europa. Europa estamos como un pollo sin cabeza. La verdad es que, y sobre todo que nuestro motor está sufriendo, digo que es Alemania, está sufriendo muchísimo y por tanto yo creo que no es una buena noticia y que ya veremos. El Eurostoxx va dando bandazos, hoy lo vemos todo rojo, rojo, rojo. Bueno, vemos rojos, rojos todos los mercados porque hoy es un día especial, ¿no? Pero en términos generales, si alguien sabe salir de un atolladero son las compañías americanas porque lo demuestran constantemente. Y las europeas cada vez tenemos menos cintura y menos capacidad de reacción. De manera que si hay que apostar por una renta variable, un mercado, sigo apostando por el de Estados Unidos. Inteligencia artificial, como decía Álvaro, pues estoy de acuerdo que a corto plazo pues mola mucho, pero hemos visto tantas modas de estas tecnológicas que luego se quedan en agua de borrajas porque en definitiva tampoco aportan mucho valor o lo que sea y luego se va descubriendo que no todo es oro, todo lo que reluce. De manera que prudentemente, si es el momento de hablar de inteligencia artificial, pues pequeñas apuestas nunca vienen mal, ¿no? Digo, pero a corto porque a medio ya veremos qué es lo que aporta de valor o no aporta de valor o cómo se monetiza esa famosa inteligencia artificial, que es el algoritmo de toda la vida, que es un programa informático. Vamos a llamar cosas por su nombre, ¿no? Y en la renta fija, pues ya lo hemos dicho ya varias veces. Estamos en máximos de rentabilidades prácticamente los bonos a 10 años en la zona euro. Yo mantengo que es buen momento para ir comprando goteos. Sí, eso lo decías antes, sí. Sí, bueno, goteos, según se va teniendo un vencimiento, pues ir comprando sobre todo deuda de países del sur, o sea, Bélgica, Francia, Italia, Portugal, España, que están en rentabilidades atractivas. Bueno, vamos a terminar aquí, que antes hemos comentado esa parte de la renta fija. Álvaro San Martín, socio economista jefe de Anchor Investment Strategies. Javier Domínguez Navarro, Managing Partner en Auriga Global Investors. Gracias a los dos. Feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, gracias. Adiós. Buenas.